En un mundo que a veces se siente, bueno, caótico, ¿no? Con un ruido digital que no para, ¿cómo podemos recuperar el control? Este análisis va justo de eso. Vamos a tejer juntas algunas filosofías antiguas para construir un marco práctico, una especie de arquitectura mental para navegar los desafíos de hoy y, sobre todo, para reafirmar nuestra voluntad. A ver, empecemos con esta idea tan potente de Epicteto, un filósofo estoico. Y esta cita, wow, es el punto de partida perfecto. Lo que nos dice es que el verdadero campo de batalla no está allá afuera, en el mundo, sino aquí adentro, en nuestra mente. Es nuestro mundo interior el que realmente le da forma a cómo vivimos todo lo de afuera. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ponerle nombre al problema, este mundo moderno que nos abruma. Después, construiremos nuestra fortaleza mental con el estoicismo. Luego, vamos a ampliar la perspectiva más allá del típico nosotros contra ellos. Aprenderemos un método de acción y, al final, juntamos todo en un kit de herramientas súper práctico. Perfecto. Entremos de lleno. Lo primero es reconocer el desafío que tenemos enfrente. Vivimos en una era de sobrecarga total, una especie de cacofonía digital que todo el tiempo amenaza con hacernos sentir que estamos perdiendo el control. Esto es algo que vivimos casi todos, ¿no? El teléfono no para de vibrar con alertas, con noticias de crisis lejanas, y nos arrastra a un estado de ansiedad casi permanente. Toda esta estimulación está diseñada para una cosa: capturar nuestra atención. Pero el resultado es que nos deja agotados y con una sensación de que no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Bueno, la primera herramienta en nuestro arsenal es la filosofía del estoicismo. Y ojo, no hay que pensar en esto como una teoría abstracta y aburrida, sino más bien como un sistema operativo, uno práctico y portátil para la mente, que se desarrolló hace 2000 años para lidiar justamente con la incertidumbre. Y este es el concepto clave como el algoritmo central de ese sistema operativo. La dicotomía del control es una herramienta súper simple, pero de verdad es poderosísima. Nos enseña a enfocar nuestra energía donde sí cuenta, distinguiendo entre lo que podemos cambiar y lo que simplemente tenemos que aceptar. Y esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda está nuestro dominio, lo que es nuestro, nuestras elecciones, nuestras intenciones. A la derecha, todo lo demás. El gran error moderno es que invertimos, fácil, el 90% de nuestra energía en la columna de la derecha, justo donde tenemos muy poco o ningún control. Esta analogía me parece genial. Piénsenlo, el arquero puede hacer todo perfecto: la postura, la respiración, el momento de soltar la flecha. Pero una vez que la flecha está en el aire, cosas como una ráfaga de viento ya no dependen de él. La verdadera tranquilidad viene de encontrar la satisfacción en la calidad de tu esfuerzo, no en si la flecha da en el blanco o no. Ahora, es súper importante aclarar esto. Hay una versión un poco light o mal entendida del estoicismo que se usa como excusa para la pasividad, para no hacer nada. Pero el verdadero estoicismo no es resignarse ante la injusticia. Todo lo contrario, se trata de actuar con virtud en aquello que sí podemos controlar: nuestras acciones, nuestros principios, sin importar el resultado. Bueno, ya con la mente un poco más en orden, demos el siguiente paso. Una vez que organizamos nuestro interior, lo que sigue es cambiar cómo vemos el mundo, desafiando esa mentalidad que traemos por defecto de nosotros contra ellos. Este concepto, que viene de tradiciones como el hinduismo y el budismo, nos invita a ver la realidad de una forma radicalmente distinta. Piénsenlo así. Si esa línea que dibujamos entre yo y mi enemigo es en el fondo una construcción de la mente, entonces toda la energía que gastamos en el conflicto se basa en algo falso. En lugar de pelearnos con el mundo, podemos aprender a fluir con él. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pensemos en el judo. Su fundador, Jigoro Kano, no lo creó solo como un arte marcial, sino como una filosofía de vida. Y el segundo principio es clave: Hita Kyoye, bienestar y beneficio mutuo. La idea es que el éxito personal y el bienestar de todos los demás están conectados, no se pueden separar. Es el no dualismo en acción. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Vamos a combinar esa fortaleza mental estoica con la perspectiva no dual para crear un método de acción que es concreto, poderoso y sobre todo muy útil para la resistencia no violenta.
Gandhi nos dejó una herramienta revolucionaria, satyagraha. Y esto no es pasividad, para nada. Es una fuerza activa. Es la fuerza que nace de la verdad, del amor. Una disciplina que busca transformar al otro a través de la persuasión moral, no a la fuerza. Miren esta tabla porque la diferencia aquí es clave. La resistencia pasiva es una táctica, muchas veces el último recurso de quien se siente débil. Pero satyagraha, eso es una filosofía, es el arma de los fuertes. Requiere un coraje inmenso, muchísima disciplina y la voluntad de aguantar para despertar la conciencia del otro. Es resistencia moral en su máxima expresión. Esta imagen es poderosísima. La violencia es como querer romper una roca a golpes. Lo más probable es que te rompas tú. La no violencia, en cambio, fluye. No le da al poder esa fricción que necesita para justificar su fuerza. Simplemente lo rodea, y con el tiempo lo va desgastando hasta que se desmorona. Y por eso, a esto le podemos llamar judo moral. Así como un judoka usa el peso y el impulso de su oponente para derribarlo, Gandhi usó las propias promesas morales del Imperio Británico, su supuesto compromiso con la justicia, para exponer su hipocresía. Es el principio de máxima eficiencia, pero aplicado a la lucha por la justicia. Ok, todo esto suena genial, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo nos sirve hoy en nuestro día a día? Vamos a juntar todos estos conceptos en un marco práctico para resistir las presiones de nuestro tiempo sin perder nuestra humanidad en el intento. Y aquí lo tenemos, un camino claro en 3 pasos. Primero, cambia el lente con el que ves el mundo. Segundo, organiza tu mente para enfocar tu energía. Y tercero, actúa en el mundo de forma inteligente y ética. Es una arquitectura completa para la voluntad. Y esto se vuelve súper práctico en nuestro mundo digital. Con el estoicismo, nos ponemos un escudo contra la necesidad de los likes. Con el no dualismo, evitamos caer en las guerras de polarización en línea. Y lo más importante, el judo moral es nuestra estrategia activa. Es negarse a alimentar a los algoritmos que viven de nuestro enojo. No darles el conflicto que buscan es quizás la forma más poderosa de resistencia hoy en día. Al final del día, lo que todas estas ideas nos recuerdan es que no somos víctimas pasivas de las circunstancias. Así como el río con el tiempo desgasta la roca, nuestras acciones, si están guiadas por la sabiduría y la disciplina, también tienen el poder de moldear el mundo. La pregunta que queda no es si podemos hacerlo, sino cómo vamos a elegir hacerlo. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.